Soy Mauricio Vadillo, artista visual, paisajista y horticultor. El paisajismo comestible es el diseño de la naturación en donde se ponen en juego la agricultura y la jardinería. El jardín es el lugar del saber hacer y de los conocimientos adquiridos por la botánica experimental, un ambiente de cultivo hecho de normas y leyes. Por naturaleza, se entienden los patrones de la vegetación a los cuales están sometidos los objetos naturales y las zonas de vegetación salvajes. El ambiente natural, ocupado por las especies salvajes, organizadas en otro orden, sin ley. La naturaleza no es el mundo físico ni el mundo biológico no antropocentrado. La naturaleza es ante todo, y de entrada, objeto de valoración. La naturaleza es lo bueno y el bien. Con este referente, el artificio lleva el estigma del mal, al que se le atribuye, es decir, al cultivo, a la domesticación de plantas y bestias, todos los vicios de la desnaturalización. En las prácticas de criador y de horticultor, se trata de seleccionar una cualidad, de conservarla y de mejorarla. En la historia de la vida, la naturaleza no persigue ningún fin y no tiene ningún plan, puesto que es la selección natural la que escoge, y del mismo modo la competencia por la vida es la que transforma la variación aleatoria en una ventaja. Los botánicos son los que adoptan diferentes puntos de vista científicos y pueden aclarar la naturaleza de los vegetales. Los botanófilos son los que han dejado algunas observaciones sobre los vegetales, aunque no tengan una relación directa con la ciencia botánica, como son los jardineros y los horticultores. Es pertinente señalar la distinción entre el vegetal como objeto botánico y el vegetal como objeto botanófilo. En este caso, es el objeto de todas las prácticas imaginables, mientras que el otro solo es objeto de conocimiento. ¿Por qué era necesario insistir en la oposición entre botánicos y botanófilos? Entre la ciencia de los vegetales y las prácticas de jardinero. Entre el vegetal, la palabra docta, y la planta, palabra popular. Simplemente para subrayar la relación tan estrecha que se anuda entre el saber acerca del vegetal y el cultivo de las plantas, entre ciencia y técnica para ser preciso. Un feto, más que vivir, vegeta. ¿No se podría hablar de una conquista de la jardinería por el saber? En la época clásica, el jardín es también un laboratorio, lo que quiere decir que el jardín ya no es solo el lugar del saber hacer, es igualmente el lugar de los conocimientos adquiridos por la botánica experimental. La discusión sobre la función de nutrición en las plantas pone en juego, unas veces, un sistema de absorción mecánica, otras veces, un principio de atracción selectiva. En el siglo XVII, la palabra vegetación era la misma para designar lo animal y lo vegetal. Lo que cultiva el jardinero no es ni una planta ni un vegetal, sino lo uno y lo otro, indisociablemente, un objeto de cultivo, en sentido propio y en sentido figurado, un objeto híbrido. El humano es nada menos que un factor biológico y la biología está toda impregnada de historia bajo formas de técnicas colectivas. Las plantas seleccionan su alimento. Hay tantos alimentos de calidad específica en la tierra cuantos tipos diferentes de plantas hay, y cada planta solo saca de la tierra los jugos que le convienen.
trata del crecimiento sabio de las especies vegetales. En las manos humanas, la hibridación se convierte en un medio poderoso para crear formas nuevas que responden a sus necesidades. ¿Cuáles son los factores de la degeneración? En lo esencial, el clima, la alimentación y la domesticidad. Muy esquemáticamente, es la domestización la que transforma las especies animales por la alimentación, la sedentarización y los cuidados. Tal vez era necesaria una segunda revolución verde, o más bien gris, para que el jardín diera lugar a tantas inversiones imaginarias, y para que habláramos con la tanta nostalgia de las hierbas nutrientes y de las legumbres. ¿No es este jardín el término de una regresión tan deseada como imposible? A lo artificial y a sus tiernas y sabrosas monstruosidades. Cada elemento dentro de la huerta tenga 2 o más funciones. Los floristas no son los que venden flores o hacen ramos, son los que hacen el inventario de una planta espontánea en ciertos lugares. Las plantas del jardín parecen más cerca de la naturaleza que del artificio. Los organismos genéticamente modificados parecen más cerca del artificio que de la naturaleza. Si se siembra el mismo tipo de planta en la misma zona de tierra, entonces las cosechas serán pequeñas. Se necesita encontrar vegetales capaces de hurgar en el humus a profundidades diferentes.